Y a casi un año de las elecciones presidenciales ya hay varias figuras políticas que han manifestado ahí su intención de participar en este proceso. Y para analizar cómo avanza esta carrera La Moneda, tomamos contacto con el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿se puede hacer una comparación, a propósito de comparaciones, porque están de moda un poco las comparaciones? Lo que pasa en el caso de Chile Vamos, Piñera y el resto de los candidatos con lo que podría pasar en la nueva mayoría, Ricardo Lagos y el resto de los candidatos? Bueno, efectivamente, el hecho esencial es justamente ese. La elección presidencial se ha tomado la conversación en estos días y parece que esa va a ser la tónica que vamos a tener en las próximas semanas. Y evidentemente en ambos bloques, tanto en la nueva mayoría como en Chile Vamos, está el intento de posicionarse tanto el expresidente Piñera como el expresidente Lagos como las cartas únicas. Y eso evidentemente es lo que de alguna manera genera estas situaciones de los otros candidatos que intentan amenazar esos liderazgos y comienzan a aparecer con fuerza en los medios de comunicación para marcar agenda que se vea reflejada en las próximas mediciones que vamos a tener tanto mensual como semanalmente de aquí a fin de año. Pero la erupción de Ricardo Lagos viene a poner un paño frío en tema presidencial o a caldear un poco más los ambientes en el siguiente sentido, que cuando estaba Isabel Allende, por ejemplo, en el Partido Socialista, tendría a surgir una serie de otros candidatos en teoría similarmente competitivos en el caso de una primaria. Pero pareciera ser que con la llegada de Ricardo Lagos como que se tiende a apagar un poco eso, y habría partidos que incluso, tanto la democracia cristiana, que lo estarían apoyando en una supuesta primaria. ¿Es tan así? ¿Es que Ricardo Lagos tiene tanto consenso político dentro de la nueva mayoría que hace que prácticamente corra, no solo, pero con una ventaja respecto al resto? O sea, lo que pasó es que la irrupción del presidente Lagos buscó contener las candidaturas que se estaban desarrollando al interior de la nueva mayoría muy tímidamente, como es el caso del agente José Miguel Insulza, Isabel Allende y el propio Guiller. Y Lagos y sus asesores vieron que esto podía efectivamente sobrepasar en algún momento las propias aspiraciones del presidente Lagos. Por eso que él adelanta su irrupción, digamos, con su candidatura o con su disponibilidad, por lo menos hasta ahora, para poder contener el despliegue. Pero lejos de contener el despliegue está generando todo lo contrario. Efectivamente los candidatos se comienzan a potenciar. Vemos que el senador Guiller está haciendo una fuerte arremetida en los medios de comunicación y la senadora Allende y por otro lado el agente Insulza también están comenzando, ¿no es cierto?, a marcar sus posiciones en relación a lo que podría ser una eventual candidatura presidencial. Por lo tanto, lejos de contener como era el objetivo inicial, lo que está generando la irrupción de la candidatura de Lagos es que estas candidaturas busquen potenciarse, aparecer mucho más posicionadas en los medios de comunicación para que sean medidos de manera positiva en las próximas encuestas. Ahora, pareciera ser increíblemente que Ricardo Lagos, por lo menos la nueva mayoría, PPD, comparado con candidatos de Partido Radical, Guillé, Partido Socialista, que podría ser Isabel Allende, Insulza, en fin, pareciera ser que Ricardo Lagos es como una especie de centro dentro de la nueva mayoría y que acapara más votos de la democracia cristiana que otros. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? ¿Qué pasa con sectores más de izquierda si es que Ricardo Lagos avanzara, por ejemplo, a una posición más concreta en un futuro presidencial? Bueno, yo creo que el Partido Comunista quedó en una encrucijada. Yo creo que el planteamiento de Lagos fue muy claro. Él planteó que deberían aunarse voluntades detrás de su candidatura o detrás de una eventual candidatura a la nueva mayoría, y eso obliga al Partido Comunista en algún momento, más temprano que tarde, a tomar una definición detrás de quién vaya a ser el candidato de la nueva mayoría. Es decir, el Partido Comunista está obligado a decidir si su domicilio será en la nueva mayoría o en otro conglomerado que la reemplace si es que se cambia su denominación, y por lo tanto yo creo que esto de tratar de dilatar esa decisión que hay que tomar prontamente para después de las municipales es casi una ilusión. Las municipales no van a cambiar mucho el actual escenario político, la correlación de fuerza de los partidos de los dos bloques se va a mantener con ligeros cambios pero muy poco significativos. Por lo tanto yo creo que más bien el periodo de decisión es el que estamos viendo hoy día, ¿no? O que lo vamos a ver con más claridad seguramente los primeros días de noviembre, cuando se necesariamente tenga que hacerse una modificación en el gabinete porque algunos de los actuales ministros, subsecretarios quieran incursionar en alguna carrera parlamentaria. Por lo tanto, el PC debe estar en este minuto
tomando o reflexionando o tratando de ganar tiempo para dilatar esa decisión, pero inevitablemente dentro de la estrategia del presidente Lagos, cuando él habla de aunar voluntades, se refiere o indica que el Partido Comunista va a tener que tomar posición respecto de o se mantiene, como te decía antes, Germán, en la actual coalición o busca una opción en un espacio distinto al que hoy día está copando la centroizquierda con la nueva mayoría. Y Marco, si nos vamos a Chile Vamos, ¿qué tan real desde el compromiso político es el apoyo que la UDI le está dando a Sebastián Piñera, recordando, por ejemplo, que lo que se le criticó a Sebastián Piñera dentro de su gobierno es que no haya tenido prácticamente comunicación con los partidos de su conglomerado, y entre esos un distanciamiento bastante importante con algunos de ellos? ¿Cómo se revirtió eso y qué es lo que está pasando dentro de Chile Vamos como para que en teoría la UDI y un grupo importante esté apoyando una candidatura que hace poco tiempo atrás había terminado con las relaciones bastante rotas? En el caso de la UDI hay una situación bastante compleja en términos de que no tiene ninguna posibilidad de posicionar un candidato de su colectividad como una opción presidencial. La situación compleja en que quedó la UDI después de conocerse los detalles del caso Pente, lo que está ocurriendo con Pesca, con un parlamentario procesado, con un ministro también en una situación muy complicada, hacen que la UDI no tenga más opción que arrimarse a la figura que hoy día tiene más posibilidades de generar unión, digamos, dentro de la oposición o de Chile Vamos, como es Sebastián Piñera. En realidad el espacio que tiene la UDI de maniobra es muy escaso, por eso que desde el principio es el principal partido, incluso antes que el partido del propio expresidente de Renovación Nacional sale a apoyar esa opción para poder, digamos, tener una posición privilegiada seguramente cuando se conformen los equipos, primero de campaña y después, ¿no es cierto?, de un eventual gobierno. La UDI no tiene más camino que aferrarse a la figura que criticó, porque la UDI fue el partido más crítico durante la administración de Sebastián Piñera y por lo tanto este cambio obedece nada más que a un movimiento táctico y estratégico de salvataje de la UDI, en donde ya no va a contar con la posibilidad de un sistema electoral como era el sistema binominal que la subsidiara. Por lo tanto, la urgencia de la UDI en sacarse la figura de Sebastián Piñera tiene que ver con eso, con la necesidad de mantenerse o mantener la vigencia como partido político con la representación que hoy día tiene en el Parlamento, que lo más probable es que no sea la misma dentro de un año y medio más. Ahora, ¿qué pasa más allá de las intenciones, Marco, con la zona centro, por decirlo de alguna manera, del espectro político? Hablamos de Manuel José Sandón, hablamos de un partido Amplitud, hablamos de un Andrés Velasco, hablamos de una serie, quizás posibles descolgados futuros de la democracia cristiana. ¿Existe realmente un espacio político de centro como para poder levantar una candidatura que pueda desestabilizar alguno de los dos grandes bloques? ¿O esto que se ha anunciado de que pudiese haber un gran cambio político en estas próximas elecciones presidenciales va a quedar postergado quizás para una próxima? Yo creo que este va a ser un proceso gradual. Vamos a tener, no estas elecciones municipales, sino que me refiero a las parlamentarias y presidenciales del próximo año, un cambio de todas maneras en la configuración del mapa político, porque va a cambiar, como todos sabemos, el sistema electoral a través del cual se van a elegir los parlamentarios. Eso va a generar una reconfiguración, un rebaraje de lo que son las actuales posiciones que se ocupan en la política en Chile. Pero evidentemente no va a ser suficiente con esa elección para que ese cambio sea total. Entramos en un nuevo ciclo seguramente político y en donde lo más probable es que ya en una próxima elección, no en la que viene, sino que en la siguiente, el 2021 seguramente, podamos ver opciones que se arriesguen más a incursionar, ¿no es cierto?, fuera de lo que son las grandes coaliciones, la nueva mayoría y Chile Vamos. Pero eso todavía requiere maduración. Vamos a tener un primer intento de algunos candidatos que van a tratar de romper con estas dos coaliciones. El incentivo es que hoy día hay más escaños en disputa y mayores posibilidades de ser electo, es decir, necesitas un menor número de votos para ser electo en la próxima elección que lo que era hasta ahora, y eso, la desbinominalización de la política de alguna manera genera esos incentivos, pero no suficientes como para pensar en que a nivel presidencial podamos tener algo
muy distinto a lo que tenemos hoy día. Yo creo que la elección del próximo año va a ser la primera elección con un nuevo sistema electoral, y eso evidentemente en las próximas elecciones va a poder abrir nuevos espacios a nuevas opciones, tanto de centro como de izquierda. Esto del frente de izquierda que se habla, podrían ser, ¿no es cierto?, alternativas que vayamos a tener, pero no en el corto plazo, insisto, sino que en el mediano y en el largo plazo. Y en el mediano plazo, por ejemplo, ¿qué es lo que más podría molestar? ¿Manuel José Sandón para Chile Vamos o un Marco Enrique Ominamis para Nueva Mayoría? Yo creo que más José Manuel Osandón. Yo creo que el senador Osandón va a erosionar la base de apoyo de Sebastián Piñera o de ese sector de la centro derecha, porque recordemos que Osandón ganó en la circunscripción Santiago Oriente no solamente con los votos más bien de lo que podríamos llamar la derecha tradicional, ¿no?, de los sectores altos de la región, sino que también ganó con un electorado más bien que podríamos ubicar del centro, fundamentalmente los sectores populares, incluso votos demócratas cristianos. Recordemos que él logró desplazar a la senadora Soledad Alvear, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay una conjugación de votos que podrían ser interesantes para una candidatura de José Manuel Sandón. Además, es un candidato que tiene decisión de ir a la primera vuelta, y por lo tanto, además un candidato aprobado en campaña. Y yo creo que entonces eso le va a hacer un efecto o va a mellar las opciones de Sebastián Piñera. No sabemos si al punto efectivamente de complicarlas, pero efectivamente le va a generar un daño importante en términos de erosionar su base de apoyo. Menos creo que ocurra en el caso de Marco Enrique Ominamis, donde su situación todavía está muy fuertemente afectada por el efecto que ha tenido la situación respecto del financiamiento irregular de su campaña, y vamos a ver en las próximas semanas, conforme vayan pasando las acciones judiciales que están en marcha, si esto no termina de erosionar todavía más el apoyo que en algún momento obtuvo Marco Enrique Ominamis en las dos elecciones anteriores. Marco Moreno, muchas gracias por este tiempo en esta jornada. Que esté muy bien. Chao, Germán.